Hace algunos años, Vinicius Junior era el jugador del que todos se burlaban. Los memes no paraban. Las críticas eran constantes. Y muchos aseguraban que nunca triunfaría en el Real Madrid. Pero el fútbol cambia rápido. Porque ese mismo chico terminó destruyendo defensas en Champions League, ganando títulos y convirtiéndose en una estrella mundial. Aunque ahora las críticas volvieron. Hoy muchos vuelven a cuestionarlo. Su actitud, su rendimiento, incluso su lugar entre los mejores jugadores del mundo. Entonces, ¿qué pasó realmente con Vinicius Junior? ¿Cómo pasó de ser el jugador más criticado a convertirse en estrella y después volver a estar en el ojo de la tormenta? Quédate hasta el final, porque esta es la historia completa de la subida y bajada de Vinicius Junior. Bienvenidos a Zona Elite. Todo comenzó en Brasil. Desde pequeño, Vinicius parecía diferente. Mientras otros niños jugaban simple, él intentaba humillar rivales. Tenía velocidad, talento y, sobre todo, atrevimiento. En Flamengo empezó a llamar la atención rápidamente. La gente decía que era una joya brasileña, un jugador distinto. Y cuando todavía era muy joven, el Real Madrid apareció. El club pagó millones por él incluso antes de verlo jugar en Europa. Eso hizo que las expectativas explotaran. Muchos pensaban que sería el próximo Neymar. Otros creían que el Madrid había encontrado a otra superestrella brasileña. Pero llegar al Real Madrid no es fácil. Ahí no importa la edad. No importa el potencial. Solo importa rendir. Y Vinicius todavía era un chico intentando adaptarse a un nivel completamente distinto. Los entrenamientos eran más duros. La presión era enorme. Y cada error parecía gigante. Pero lo peor todavía estaba por venir. Porque cuando Vinicius empezó a jugar regularmente, las críticas explotaron. Sí, era rapidísimo. Sí, dejaba defensores atrás. Pero cuando llegaba el momento de definir, fallaba muchísimo. Y las redes sociales no perdonaron. Cada fallo se convertía en meme. Cada partido malo se hacía viral. Muchos hinchas del Real Madrid comenzaron a perder la paciencia. Decían que no tenía calidad, que solo sabía correr, que jamás estaría al nivel del club. Incluso algunos pedían que lo vendieran. Imagínate tener apenas 18 o 19 años y sentir que millones de personas se ríen de ti cada semana. Había partidos donde Vinicius parecía sin confianza, como si tuviera miedo de equivocarse otra vez. Y mientras las críticas crecían, la presión aumentaba aún más. Porque cuando juegas en el Real Madrid, siempre tienes los ojos del mundo encima. Pero nadie veía lo que pasaba fuera de cámaras. Porque mientras todos hablaban, Vinicius seguía trabajando. Después de cada error, entrenaba más. Después de cada crítica, intentaba mejorar. Y lentamente, algo empezó a cambiar.
Poco a poco, Vinicius comenzó a transformarse. Ya no era solamente velocidad. Ahora también tenía confianza, personalidad y mejores decisiones. Comenzó a jugar sin miedo. Encaraba a cualquiera. Pedía la pelota. Y empezaba a decidir partidos importantes. Entonces llegaron las noches mágicas. Las noches de Champions League. Mientras muchos jugadores desaparecen bajo presión, Vinicius aparecía. Contra los mejores equipos del mundo. Hacía daño constantemente. Los defensores ya no se burlaban. Ahora le tenían miedo. Cada vez que tocaba la pelota, el estadio se levantaba. Y el mismo jugador que antes era un meme, se convirtió en una estrella mundial. Ganó títulos. Marcó goles decisivos. Y pasó a ser una de las caras del Real Madrid. El Bernabéu coreaba su nombre. Parecía que finalmente había callado todas las bocas. Pero en el fútbol, la cima nunca dura tranquila. Porque mientras Vinicius brillaba, también comenzaron nuevas polémicas. Muchos rivales empezaron a provocarlo constantemente. Cada partido era tensión. Discusiones. Empujones. Provocaciones. Y las opiniones sobre él comenzaron a dividirse. Algunos admiraban su personalidad. Otros decían que provocaba demasiado. Pero lo cierto es que Vinicius empezó a cargar una presión enorme. Ya no era solo un jugador joven. Ahora representaba al Real Madrid, a Brasil y a una nueva generación del fútbol mundial. Cada gesto suyo se analizaba. Cada reacción se volvía viral. Y cuando las cosas no salían bien, las críticas regresaban más fuertes que nunca. Porque así funciona el fútbol. Primero te destruyen. Después te aman. Y finalmente, te exigen más que a nadie. Actualmente, Vinicius sigue siendo uno de los jugadores más peligrosos del mundo. Pero también, uno de los más criticados. Hay partidos donde parece imparable. Y otros donde la frustración lo supera. Muchos dicen que cambió. Otros creen que simplemente está cansado de toda la presión. Porque no es fácil vivir siendo observado todo el tiempo. Cada error suyo se vuelve noticia. Cada partido malo genera debates. Y cada caída parece más grande cuando estás en la cima. Pero quizá eso es lo que hace especial su historia. Porque Vinicius nunca tuvo un camino fácil. Tuvo que soportar burlas, críticas, presión. Y aún así, llegó a la élite del fútbol mundial. Y aunque hoy muchos vuelvan a cuestionarlo, ya demostró algo importante. Nunca se rindió. Tal vez la historia de Vinicius Jr. todavía está lejos de terminar. Porque el fútbol cambia rápido. Hoy puede ser criticado. Y mañana volver a conquistar el mundo. Y si algo dejó claro Vinicius, es que nunca debes dar por acabado a alguien que ya aprendió a levantarse. Porque el mismo chico del que todos se burlaban terminó callando millones de bocas. Ahora la pregunta es: ¿volverá a hacerlo otra vez? ¿Qué piensas tú? Vinicius todavía tiene su mejor versión por delante. ¿O ya alcanzó su punto más alto? Te leo en comentarios. Y si te gustó este vídeo, suscríbete a Zona Elite para más historias increíbles del fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo.